Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche analizando las declaraciones entregadas por alias Payaso, quien es el asesino confeso del agente de la DEA que hace cerca de un mes perdió la vida tras un fallido intento de atraco en la ciudad de Bogotá. En la segunda parte de la entrevista que este criminal le concedió a Noticias RCN y a la emisora La FM que dirige la reconocida periodista colombiana Vicky Dávila, el acusado mostró temor por la extradición y cinismo al mismo tiempo al describir todo lo que sucedió en la noche de ese 20 de junio. Este delincuente asegura que fue interrogado de manera ilegal y amenazado por agentes de la DEA y la CIA en la oficina de un general de la policía colombiana. Alias Payaso, el asesino del agente de la DEA, pidió que no sean extraditados a Estados Unidos y que está dispuesto a pagar la condena que sea por el execrable crimen que él y sus compañeros cometieron. Primero que todo, porque me perdonen por lo que hice y que yo quiero pagar acá. El error que cometí, yo lo quiero pagar acá como colombiano, lo quiero pagar acá en Colombia. No quiero que me extraditen, no sé, acepto mi culpa, sí, tuve la culpa. Creo que la mayor culpa la tuve yo y quiero pagar mis errores acá, no quiero que me extraditen. Y denunció que desde su captura todos fueron sometidos a interrogatorios por parte de agentes de la DEA y de la CIA sin la presencia de algún abogado y en la oficina de un general de la policía que aparentemente autorizó. Siempre los agentes de la DEA fueron los que estuvieron conmigo y en la declaración no dejaron a ningún colombiano escuchar ni nada y siempre decían que en Estados Unidos me iban a matar y que me iba a ir muy mal. Juan, cuéntenos exactamente con qué amenazas les hablaron los agentes de la DEA. Allá en Estados Unidos nos veíamos y me hacían que me iban a matar, que en Estados Unidos me iba a ir muy mal y me trataban mal y hasta uno en una entrevista lloró y me quería pegar y todo porque era amigo del señor que se murió. La Fiscalía General no descarta imputarles cargos en Colombia por el homicidio, ante lo cual los detenidos podrían perder los beneficios, pues las pruebas en su contra ya están sólidas. Inmediatamente conectamos en Bogotá, Colombia, con Juan Carlos Giraldo, es el editor judicial del canal aliado de NTN24 RCN, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia en temas judiciales. Juan Carlos, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole de una vez, ¿cómo logra usted acceder a este criminal confeso, a este testimonio que hoy le da la vuelta a América Latina y que de alguna manera cuenta cómo fue ejecutado este crimen contra el agente de la DEA, Terry Watson? Hola Jefferson, buenas noches. Pues como cualquier reportero del mundo, yo creo que lo primero que piensa cuando ve a estos hombres en un video asaltando un taxi en el que va el ciudadano americano y que se sabe después que es un agente de la DEA que muere, pues cualquier reportero quisiera escuchar de boca de ellos qué fue lo que pasó. Primero por ese mismo hecho execrable y segundo por el debate que se surgió a raíz de su captura en cuanto a que van a ser extraditados a Estados Unidos y no van a ser investigados en Colombia primero. Yo creo que era importante conocer de primera mano el testimonio de estos que son los protagonistas principales de este doloroso episodio. Por eso desde un principio me di la tarea de buscarlos. Primero busqué a su familia, luego sus abogados, luego fui hasta la cárcel La Picota, hice los trámites hasta lograr que ellos me autorizaran por escrito los 7 detenidos, una entrevista que iba a ser para Noticias RCN inicialmente, para televisión, hice el trámite, el INPEC autoriza, luego la Fiscalía me pide la solicitud, la hago llegar a la Oficina Internacionales de la Fiscalía y la Fiscalía sorprendentemente no me responde y luego me dice que debo tener el aval de los americanos. Aunque no entiendo la razón, de todas maneras quise acudir para cumplir con todos los protocolos, fui hasta la embajada americana aquí en Bogotá y el encargado de temas judiciales allí me dicen que definitivamente no autorizan la entrevista, cosa que pues yo como periodista y como colombiano no entiendo, pero acepto y pues tengo que seguir tratando de buscar la vía para que ellos lleguen porque me parece que el testimonio era muy importante, el país y el mundo necesitaban escucharlo y por eso lo hice. Permítame, lo interrumpo. ¿Hasta dónde se da en este tipo de procedimientos cuando en temas de reportería se busca una entrevista con un preso, con una persona que está siendo acusada de un delito? ¿Hasta dónde se da, digamos, esa influencia, digamos, de un gobierno extranjero? En este caso, digamos, lo que usted está afirmando es bastante grave. Se lo digo pues porque tengo entendido, según lo que le puedo entender en su declaración o en sus palabras, prácticamente los que obstaculizaron que se diese esta entrevista prácticamente fueron los organismos de inteligencia estadounidenses.
Exactamente, así fue. En mis 25 años que llevo como reportero judicial, durante los cuales he hecho infinidad de entrevistas a muchos delincuentes, incluidos delincuentes pedidos por narcotráfico, extraditables, más peligrosos incluso que estos señores, que han matado mucha más gente, que han sido más peligrosos para la humanidad, los he entrevistado sin ningún problema. En este caso en concreto, el obstáculo, primero, sorprendentemente, la Fiscalía General de Colombia me pone como condición que debo buscar el aval de los gringos, como le dicen. Fui hasta donde los gringos y los gringos me dijeron que definitivamente no. Entonces tuve que acudir al otro canal, que era el que ellos me ubicaran vía telefónica, e hicimos la entrevista vía telefónica. Lo preferible hubiese sido con la cara ante la cámara, porque ellos querían hacer lo que dijeron, querían hacerlo ante las cámaras de televisión, ante el mundo, pero pues no fue posible. Tocó que hacerlo de esa manera, lamentablemente no fue de manera clandestina, fue todo cumpliendo con los protocolos, pero pues una cosa es lo que diga la autoridad, otra cosa es lo que un reportero como yo pueda opinar o pueda creer que se debe hacer. De hecho, lo más importante aquí, lo que primordialmente era para nosotros importante era la entrevista, lo que ellos dijeran, sea lo que sea, puede ser muy lamentable, muy doloroso, pueden ser unos criminales que merecen el peso de la ley, los 40, 60 años que la Constitución prevé para estos delitos, pero ellos también tenían el derecho a hablar y eso fue lo que hicimos y nosotros también tenemos el derecho de escucharlos. Juan Carlos, para finalizar esta amable entrevista que usted nos concede desde Bogotá, Colombia, ¿qué le queda a usted de la psicología de este criminal? En Colombia es común, en las grandes ciudades de América Latina también, que se dé este modus operandi de los delincuentes, y son personas que prácticamente diariamente salen en un taxi, atracan a los pasajeros, los engañan porque los pasajeros piensan que son conductores honestos, como son la mayoría de las personas que conducen taxi, pero que en este caso son conductores de taxi que se dedican a robar a los pasajeros. ¿Qué le queda a usted, digamos, de haber tenido este acercamiento? Porque lo que podemos escuchar en la entrevista que realiza usted y que realiza la periodista colombiana Vicky Dávila es que él pues no se arrepiente de haber cometido el acto, sino se arrepiente de habérselo cometido, o haber cometido ese atraco o ese fallido atraco que terminó en un asesinato a un agente de la DEA. Él se arrepiente de eso. Sí, voy a hacer algo que no acostumbro a hacerlo como reportero y es dar una opinión personal. Yo creo que son cínicos. Lo que me quedó claro con la entrevista es que él, el payaso y los demás son muy cínicos y obviamente lo que están intentando de alguna manera es presionar para que no sean extraditados porque le tienen pavor a la extradición. Allí les pueden esperar, pese a que Colombia puede condicionar la extradición, les pueden esperar penas perpetuas, incluso hasta cadena perpetua, 2 o 3 cadenas perpetuas como acostumbran a hacerlo los jueces norteamericanos. Ese es el gran temor de ellos y son cínicos, lo digo porque no les creo al momento en que dicen, por ejemplo, que era la primera vez que lo hacían, que nunca lo habían hecho, que llevan apenas 2 semanas haciendo eso, que lo están haciendo por necesidad. Yo creo que son cínicos, no les creo, pero vuelvo y le digo, eso hace parte del derecho de ellos a expresar sus inquietudes y a revelar lo que ellos consideran que es su punto de vista, pero eso es lo que me queda claro. Ahora, me parece lamentable, eso sí, el espectáculo que está dando la justicia colombiana en cuanto a que tenga que primero esperar que los gringos decidan si extraditan o no y luego sí mirar si los van o no a juzgar en Colombia. Eso me parece que es lamentable, pero bueno, yo vuelvo y digo, es una opinión muy personal. Una opinión personal. Bueno, Juan Carlos, le agradezco ese tiempo que usted le concede a La Noche en NTN24 y nuevamente felicitaciones por esa primicia informativa que es noticia no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, donde están centradas las atenciones, está centrada la atención de la opinión también en este importante caso, pues para que no quede en la impunidad. Ok, Jefferson, muchas gracias. Es la perspectiva de un periodista, de un reportero, la persona que realizó la entrevista, uno de los periodistas más reconocidos a nivel judicial en Colombia. Y ahora vamos a consultar la de un jurista. Vamos a saludar a Jaime Arrubla, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es abogado penalista, entre otros importantes cargos. Señor Jaime Arrubla, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Y quiero ir directamente con el interrogante que tienen muchos colombianos. Jurídicamente, este personaje que acabamos de escuchar, alias Payaso, haciendo las declaraciones que con cinismo y con temor hace, ¿cree usted que él debe pagar por este crimen en los Estados Unidos, donde la justicia ya lo requiere, o debe pagar en Colombia, que fue el sitio donde cometió este acto criminal? Bueno, un cordial saludo a todos los que observan este programa. Lo primero que hay que advertir es que estamos ante un crimen execrable. Este tipo de conductas no se pueden tolerar. Debe investigarse el delito que se ha cometido, un asesinato, poniendo a la víctima en unas circunstancias
de inferioridad y de sometimiento, y que lamentablemente cada rato oímos hablar de este tipo de procedimientos a través de lo que se ha denominado vulgarmente los paseos millonarios. Los señores están confesando, obviamente esto debe judicializarse, debe abrirse un proceso, debe dársele toda la legalidad a ese proceso, y ese proceso debe garantizar el derecho de defensa, porque no estamos en un país de bárbaros. Y llama mucho la atención el susto que tienen frente a la extradición. ¿Por qué le temen a una justicia de un país extranjero y no le temen a la justicia nuestra? ¿Será que nuestras penas son muy blandas? ¿Será que creen que nuestras cárceles pueden tener menos rigor que en una cárcel extranjera? Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Lo primero que debe suceder en esto es que la Fiscalía debe tomar el proceso. Es un crimen cometido en Colombia y es de competencia de los fiscales colombianos adelantar la investigación. Si algún país extranjero tiene el deseo, la necesidad de pedirlo en extradición, pues lo puede hacer. La Constitución nuestra regula cuándo procede y cuándo no la extradición. Ahí está el artículo 35. Con los Estados Unidos de Colombia, lamentablemente, no tenemos un tratado de extradición vigente, pero se aplica el Código de Procedimiento Penal, y si hay lugar a ello, pues se ordenará la extradición por las autoridades colombianas. Si no hay lugar, pues no se ordenará. En mi opinión, es muy difícil que se dé la extradición, porque es que la extradición se da cuando se trata de delitos cometidos en el exterior, y este delito es cometido en Colombia. Entonces, aquí tiene la Fiscalía General de la Nación en forma inmediata que judicializar el tema y aplicar todo el peso de la ley colombiana. Señor Arrula, otra de las denuncias o de las revelaciones que tiene esta importante entrevista a alias Payaso es que él asegura que fue interrogado por agentes de la CIA y de la DEA sin presencia de un abogado. De hecho, lo dice que fue en la oficina de un general de la policía colombiano. ¿Este acto es legal o es ilegal? De ninguna manera puede haber legalidad en algo por fuera de la jurisdicción nuestra. Los únicos competentes en Colombia para investigar los delitos son las autoridades de fiscalía y de investigación judicial colombianas. Ninguna autoridad extranjera puede venir aquí a suplantar la autoridad nuestra. Repito, pueden, si lo desean y si tienen el derecho a ello, pedir la extradición, y Colombia no le tiembla la mano para extraditar a ningún delincuente, siempre y cuando se cumplan los preceptos constitucionales y legales. Pero que Colombia decline su jurisdicción y su derecho a perseguir la delincuencia por los delitos que ocurren en Colombia, no puede negociarse, ni conciliarse, ni someterse a ningún país extranjero. Señor Jaime Arrula, yo le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Lo hemos consultado porque usted fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente de la Corte Suprema, que es el lugar, la instancia judicial en Colombia que finalmente tendrá la potestad o tiene la potestad de definir si extradita o no a alias Payaso y a las otras 6 personas que están solicitadas por una corte del Estado Federal de Virginia. A propósito de estas declaraciones de alias Payaso, ¿cree usted que los responsables del asesinato del agente de la DEA en Bogotá deben pagar por su crimen en Colombia o deben hacerlo en una cárcel de los Estados Unidos? Vamos a leer muchas respuestas que hasta ahora llegan a las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico que aparece en la parte inferior de la pantalla. Nati nos dice hasta ahora que Estados Unidos, allá si no les tiembla la mano, que caiga 1 a 1, dice ella. Carlos Alberto nos dice que en Colombia no existe la justicia. Estoy de acuerdo en que paguen el crimen cometido en Estados Unidos, en donde sí recibirán el castigo.
Son las opiniones de nuestros televidentes en esta hora en el programa La Noche. Ya regresamos, vamos a una segunda pausa comerciales y en el tercer bloque estaremos hablando con el abogado de alias Payaso, quien nos estará haciendo un recuento de lo que viene aquí en adelante en este proceso, que no solamente centrará la atención de las autoridades en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.